buenas tardes, estimados amigos. Estamos en nuestro primer día en Opus Runas. Muy contento de estar con ustedes y invitarles. Este es el primer día de Opus Runa y yo estoy muy contento y muy feliz ya de dar este primer paso con esta propuesta de un espacio para analizar todo lo que nos rodea en el arte musical. Y nada, pues todos quedan cordialmente invitados a visitar nuestros medios por medio de Facebook Live, por YouTube, y nos pueden escribir, nos pueden comentar, estaremos atentos a sus preguntas. Gracias por estar con nosotros y quiero dar inicio a Opus Runas. Primeramente quisiera explicar el significado de la palabra. La palabra Opus Runas está conformada de dos palabras. Una que es latina, opus, que los músicos lo utilizamos para denominar una obra, y runas, porque estamos en un medio quichua. Entonces yo quiero que se una nuestra cultura con otras expresiones musicales. Yo veo que todos los músicos o los artistas tenemos una obra que presentar al mundo. Entonces por eso lo he denominado Opus Runas. Espero, amigos, les guste nuestra propuesta. Ayúdenos a mejorar, ayúdenos a crecer. Escríbanos sus comentarios y estaremos muy felices de estar compartiendo comentarios, ideas, música. Hablaremos de todo lo que tenga que ver con el arte musical. Gracias a todos y quiero presentarles al invitado de hoy día. Con nosotros está Andrés Zambrano, un personaje que abarca lo que es la producción musical, lo que es la producción audiovisual y también es DJ. Iremos conociendo poco a poco por qué él está aquí y cuál es el conocimiento que nos va a compartir en Opus Runas. Bueno, gracias a todos y quiero dar la bienvenida a mi estimado Andrés. Bienvenido, Hola, Andrés. gracias, Francisco, ¿cómo estás? Gustazo, me da gusto verte. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy feliz de poder iniciar contigo el primer programa de Opus Runa. Y nada, pues quisiera, por favor, que tenemos seguidores de todo el mundo, quisiera que te presentes, por favor, y nos comentes cuál es tu trabajo, tu profesión. Sí, claro, mira, mi nombre es Andrés Zambrano, mi nombre como artista es Zampato. Soy productor musical, productor cinematográfico y fotógrafo antropológico y melómano. Melómano a lo que voy a llevar a un nivel de DJ más adelante. Perfecto, perfecto. También eres audiovisual, ¿no es cierto? Exacto, lo que es cinematografía. Claro, perfecto. Muy bien, mira, estamos en Opus Runas y siempre he querido que los invitados comencemos a conversar de una forma más relajada, no como una entrevista, ¿no? Entonces a mí, cuando nos conocimos, pues hemos hablado de mucho, ¿no? Desde la música hasta tus videos o documentales que haces en México. México me llamó mucho la atención contigo porque tú me mostraste los trabajos que haces allá. ¿Cuál es la tarea o qué es lo que estabas haciendo en México? Bueno, yo al terminar un máster en producción cinematográfica decido irme a México, en donde voy a encontrar un buen amigo que se llama Rubén Delgado, donde él trabajó con los Wachowski, bueno, directores de cine que han hecho Matrix y otras películas más. Entonces me va a invitar a un documental que tiene una idea sobre la comunidad de Oaxaca, una pequeña comunidad que se llama Zapotecos. Pero él no sabía cómo mostrar esto en imagen. Y yo, como estaba recién fresquito, salido de la universidad y tenía ideas, entonces le dije, podemos utilizar un lenguaje cinematográfico que se llama cine verité, que es un cine antropológico y retrato de los personajes, sin caer en las preguntas y sin análisis, sino es un retrato de la vida real de ese momento. Perfecto. ¿Y ese trabajo fue producido y la gente lo puede mirar? Sí, claro, lo pueden encontrar en Coconito, producción de Coconito, y ahí van a encontrar otras obras como LSP, playlistas mías, festivales de música tradicional de Veracruz, que es el Son Jarocho, que más adelante, al terminar el documental, él me va a invitar a participar en una producción de un LP, de un director que se llama Noel González Molina, que él es el director musical de Los Cojolites, que es como la banda sonora más fuerte de Veracruz, del son jarocho, de hoy en día internacional, y que participa incluso con Natalia Lafourcade, que hacen coproducciones en ciertos trabajos. Bien, llegamos a ese punto del son jarocho.
somos nuevos, ¿no? Pero en esto de, yo más que todo nunca había escuchado esa música, pero sí la había visto, ¿no? En YouTube y justamente me di cuenta que acompañaron a Lila Downs. También escuché su música en la producción de Frida, creo, ¿no? Sí, también. Entonces ya después cuando me dijiste, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Noé se llama, ¿no? Noé, sí. Noé González. Noé es el director y la cabeza, más que melódica, más que todo, porque él toca el requinto, ¿no? Exacto. Mexicano. Yo dije, belleza, belleza, qué hermoso esa música, ¿no? Y aún más tú que compartiste con él, dije, buenazo, o sea, podemos hablar de música, ¿no? Claro. Dime, él sigue produciendo, es músico activo, Sí, incluso creo que está nominado por tercera vez a los Grammys para el año que viene, sí, sí. En la última producción que ha sacado, sí. Y sigue produciendo. Aparte de tener Los Cojolites, tenemos otra banda que se llama Los Hijos de la Malinche, que es como fusión, hemos modernizado la música tradicional y le hemos integrado batería, bajos, que antiguamente se utilizaban guitarrones, que le llaman leonas, que son de cuerdas gruesas, para que dé ese sonido. Se ha integrado también el cajón peruano. Y entonces le hemos dado una fusión. Ahora es un son jarocho, le hemos bautizado como el neo son jarocho. ¿Y siempre se llamó son jarocho este estilo de música, este ritmo? Sí, exacto. Durante la colonia, jarocho viene de una pequeña palabra que viene de jarán, que significa lo prohibido. Entonces fue como prohibido durante la colonia tocar el son jarocho, porque lo tocaban los afros, lo tocaban los indígenas nativos mayas o olmecas de esa época de la colonia. Sí, dime una cosa, a mí me interesó el proceso, porque son pueblos, ¿no? Se los denomina, acá tenemos las comunidades, allá también, ¿cómo se los llama? ¿Pueblos o comunidades allá? Bueno, a partir de la República son pueblos mexicanos, pueblos ¿no? mexicanos, ya. Pero se lo puede reconocer como nacionalidades. Ya. Dime, ¿cómo inició este proceso de hacer producciones con este tipo de música? Es nuevo, me supongo, porque no es mucho que se encontraba en YouTube este tipo de música. ¿Cuándo inicia? ¿Tú tienes algún dato aproximado de cuándo ya se da a conocer el son jarocho a nivel así de YouTube o Facebook? Bueno, yo creo que la primera canción donde yo voy a caer es en el marketing del turismo que hace México y comienzan a coger las canciones regionales de cada estado. Y por ahí cogieron una música del son jarocho, y especialmente la bamba. Muchos piensan que la bamba es italiano o Estados Unidos, pero realmente es de Veracruz. Entonces comencé a investigar poco a poco y de repente escuché una entrevista de Natalia Lafourcade en Colombia que hablaba del son jarocho y de repente nombró Los Cojolites. Y comencé a investigar poco a poco y de repente mi amigo más adelante, que es Rubén Delgado, me va a invitar y de repente caigo a frente de Noé González, que fue como, wow, o sea... Musicazo. Musicazo, exacto. Claro, impresionante. Sí, a mí me gustaría, quisiéramos un ratito conversar, invitados todos a los que recién están llegando a APAC TV, estamos por Facebook Live, YouTube, pueden compartir el link si quieren que otros interesados tal vez quieran escuchar sobre el proceso musical que nuestro amigo Andrés Zambrano nos está conversando, ¿no? Sobre sus producciones. Estamos hablando sobre la música de México, el son jarocho, conociendo, ¿no? Alimentándonos con nuevas informaciones, porque yo la verdad soy nuevo en esto. También tuve la oportunidad de hacer una producción. Les cuento que Andrés vino por casualidad, también nos conocimos, y me dice, mira, yo tengo una producción que necesita de una mezcla. Y yo dije, ya, pues manos a la obra. Y era hermoso para mí la cantidad de... Más que todo me gustó que es muy natural y que todavía no está dentro de ese sistema de producción en masa, que es todavía muy personal, ¿no? Antes la música también era aquí, antes de ser así comercial, ¿no? Y eso me gustó, esa textura natural, esa forma muy natural de hacer la música, ¿no? No jugar a ser artista, sino que siento ganas de tocar y es una necesidad. Te contaba, ¿no? Las sensaciones que tengo en cada tema. Y por eso me conecté y nos pusimos a conversar, porque de un momento a otro digo, suena muy parecido a lo que es de Frida. Me dice, sí, son los que interpretan la música en Frida, en la película de Frida Kahlo. Y me interesó bastante saber cómo ellos llegaron
o cómo fue el proceso, justamente hablando de Noé, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de crecimiento artístico, musical, para llegar a lo que son ahora? Porque ahora ya son reconocidos. Para llegar a ser nominado al Grammy, quiere decir que ya la gente ya los está tomando en cuenta un buen tiempo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de él? ¿Lucharon? ¿Fue duro para ellos? Bueno, también, debemos conocer un poco la historia de Noel. Noel es la tercera generación de músico de Veracruz, de son jarocho. Y aproximadamente de la edad de 5 años él comenzó a tocar con su padre. Entonces él ya lleva en la sangre, ya sabe tocar. Nunca fue a un conservatorio, a una escuela, ya lo llevaba desde pequeño. La trayectoria fue dura porque durante que él tenía 16 años, él comenzaba a compartir su música con el Centro de Documentación de Son Jarocho, que se encuentra en el sur de Veracruz, Jaltipa, donde él comienza a partir y la gente comienza a adueñarse de esta cultura del son jarocho más adelante. Y poco a poco van a ir fundando varios grupos. Antes de los Cojolites tenían otro grupo, donde Noel solamente tocaba el bajo, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Solo para los invitados, estamos hablando de un personaje, yo creo, ¿no?, de mi parte, de lo poco que he visto, pues que ha marcado de una forma muy actualizada la música. Porque veo que su manera de improvisar, su manera de hacer música, pues es muy contagiosa. Hay otros intérpretes también, pero él se hace notar bastante y creo que es porque él tiene buenas ideas primeramente y como que toma en cuenta porque hasta ha sentido un poco de jazz, un poco de... mete de todo, como se puede decir, ¿no? Bueno, México, aparte de tener una industria musical tan grande, también recibe música de otros lados del mundo, donde él comienza a fusionar también, a tener ideas, como buscar música, gracias al internet también, yo creo, que comienza a buscar música de Angola, música de Haití, de diferentes lados de sus orígenes. Claro, claro. Dime, bueno, queridos amigos, no se preocupen, vamos a poner un temita como para que, no sé si en producción podemos poner un poco para que nos ambientemos y miremos sobre qué estamos hablando y así podamos degustar de esta conversación. Producción, si nos ayuda con un poquito de la música de México. Se escucha, me fastidia porque distorsiona tu voz. Pueden revisar la entrevista, la charla y pueden tomar datos, ¿no? Y degustar de esta música. Es muy bonita esta música, muy bonita. Y siempre me hizo recuerdo a la música quichua que se hizo en los años 60, 70, ¿no? Porque muy natural, tiene mucha textura, como decía. Dime una cosa, la producción en México, ¿cómo funciona un productor cuando yo soy músico y como tú has tenido la experiencia o has podido compartir ese proceso de crecimiento de Noé o de los Malinches? Pues dime, ¿cómo es en México producir? ¿Cómo inicia un músico que quiere producir un producto musical? Bueno, eso depende
bueno, hoy en día hay dos tipos de productor. El productor que es autónomo, que él conoce de su equipo, o el productor que conoce dónde ir a grabar y con qué músico quiere ir a grabar. Entonces, en ese sentido, con Noel fue un compartir, porque yo era novato en esa época, y él me enseñó a ir a buenos estudios, buscar buenos ingenieros de sonido en esa época, y poder desarrollar la producción. Lo interesante de lo que he aprendido con Noel es que dentro de una producción es súper necesario tener músicos que estén bien afilados para que no tengas tantas tomas, y si es posible tener un músico que sea polifacético, que pueda tocar diferentes instrumentos. Que se puede hacer cambios de ese momento. Exacto. Y dime, las producciones ya una vez finalizadas, yo hablo de esta música, ¿no? Porque hay otra música comercial también en México, como en todo país. Esta música, ¿dónde está ubicada esta música? Ahora está ubicada en región México tradicional. Tradicional, Ajá, sí. Todavía no está en el mundo Sí, pero comercial. como para que reciban para que entre dentro de los clasificados para el Grammy, me supongo que sus producciones ya llegaron más alto, más arriba. ¿Cómo? Claro, en este caso es gracias al productor Greg, que es también productor de Susana Vaca. Entonces es necesario también tener como conexiones. Y aparte, pues también una cosa muy importante dentro de los Grammy, México tiene un Grammy para ellos. Siempre. Región. Ajá. Oh. Entonces, ¿Está asegurado? no es que esté asegurado, porque debes de competir con mucho región México. Entonces, en México son 150 millones de habitantes. Claro. Para hablar sobre lo que un músico en México ya debe de tener o absolver para llegar a ese punto de ser clasificado como para los Grammy, hablaremos después de estos comerciales. Sí. Qué interesante, ¿eh? La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Saludos, estimados amigos. Estamos en Opus Runas por medio de TV APAC. Para los que recién estén llegando, pues tenemos nuestro invitado especial, Andrés Zambrano, productor audiovisual, DJ y otro, me dijiste, melómano, que se me va de la boca, y disfrutando del conocimiento tuyo dentro de lo que es la producción musical y audiovisual. Hablábamos hace poco sobre que hay también una situación en México de los pueblos, un proceso de querer ir introduciéndose dentro del mercado. Y dime,
¿Cómo fue la tarea de ellos? ¿Cómo llegaron a este punto de ser denominados para el Grammy? ¿Cómo iniciaron ellos? Bueno, comenzando en pequeños festivales, en pequeñas radios, y subiendo poco a poco, tocando en bares, tocando en foros, y después va subiendo a festivales medios y a festivales pro, donde ya comienzan a llamar mucho la atención a medios internacionales. Ya. En ese proceso siempre hubo un crecimiento también de calidad, me supongo, para ellos. Claro, porque ellos lo que buscaban era que sea auténtico y buscar el sonido de la raíz que suene cálido. ¿Cómo hicieron, por ejemplo, cuando tú no has escuchado nunca ese tipo de música en una producción, mega producción, ¿no? ¿Cómo haces o cómo hicieron para decir, sí, así debe de sonar nuestra música? ¿O todavía hay búsqueda de eso? Yo creo que ya la encontró Noel, como es la tercera generación de músico, entonces ella quiere, ya quiere ir al grano. Recuerdo cuando fui a grabar con él a los estudios, fue como un cuchillo a cortar, o sea, esto. Ya sabía él. Porque súper interesante que Veracruz, como está en el Golfo de México, también pertenece al lado del Caribe. Entonces, ese toque del caribeño lo hace sentir más cálido y ya no suena tan metálico. Sí, ¿por qué te digo? Porque recuerdas cuando estábamos hablando de la producción, te decía que tuve que meditar mucho, ¿no?, sobre el sonido. Cómo mismo, porque son jaracho está tocado, digamos, ¿cómo se llama este instrumento? La jarana. La jarana, perdón, son jaracho. La jarana, cuando está interpretada, pues está interpretada con mucha fuerza, ¿no? Y miré que tiende a saturar bastante en las tomas. Entonces yo dije, y cuando escuchaba las producciones de la película de Frida Kahlo y Lila Downs y Natalia, pues miré que no está definido el sonido, como por ejemplo cuando un pop, dices, tiene esto y estos parámetros, ¿no?, de frecuencias. Pero la música esta del son jarocho que decimos, Noé ya ha llegado tal vez a reconocer un sonido estético. Yo creo que él ha creado una firma dentro de los Cojolitas como tal, una esencia, porque aparte de eso tenemos otros grupos que son Monos Branco, que también tiene su propia firma. Recuerdo cuando yo conocí a su padre en su época, incluso hay un documental, él me contaba que hay dos tipos de son jarocho, el son jarocho negro y el son jarocho blanco. El son jarocho negro era el que toca en los pueblos y el son jarocho blanco es como la burguesía que tocaba. ¿Y es bastante diferente? Sí, se escucha muy diferente. Por ejemplo, en el son negro se escucha más las percusiones, que son el zapateo y los gritos. Mientras que en el son blanco es más fino, más melódico, más suave, como si fuera música clásica. ¿Y esta música se lo utilizaba más para qué uso tiene la música en la comunidad o en los pueblos? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el Inti Raymi, ¿no?, que es para festejar las fiestas del Inti Raymi, para zapatear, o tenemos el fandango, que es para los matrimonios o los bautizos. Bueno, ¿Para qué es la música ya? Los datos que he escuchado dentro de la historia, durante la colonia, cuando eran esclavos, cuando tenían sus momentos libres, pues salían a bailar, a desfojar. Era más utilizado en sus tiempos libres, realmente. Ya más bien era entonces para disfrutar de un momento más... Y también esconder un poco sus religiones. Se practicaban ahí cosas religiosas. Interesante. Y con respecto a la producción, porque estamos justamente hablando de eso, me dices que Noé va definiendo por la virtuosidad que tiene de tocar y también un buen oído, ¿no?, decir, así suena bien mi música, ¿no? Dime, ¿hay algo a lo que él tal vez tuvo que transformar su grupo para poder entrar dentro de ese proceso de los Grammy, por ejemplo? Ahí, fíjate que no lo sé. O sea, yo diría que sí, porque el son jarocho llega un momento que era muy cerrado y no dejaba que entrara otras gente, ¿no? Y de repente, dentro del mundo de son jarocho, veo que Noel comienza a aceptar, por ejemplo, a Natalia Lafourcade, Jarocho Power, que es otro proyecto que hicieron. Ya comienza a mezclarse con Control Machete, con diferentes artistas, y él es el que hace la apertura, y también comienza a agregar pequeños ingredientes de diferentes músicas para que sea más abierto. Sí, porque me diste unas muestras, ¿no? Y miré también un poco del documental que habías hecho,
es más simple la música. Exacto. Pero veo que él se hace muy pegajoso y muy actual porque él comienza a meter batería, creo, ¿no? Batería, Sí, batería. Bajo. No sé si bajo eléctrico Sí, también. bajo eléctrico. Y sonidos también distorsionados, ¿no? Escuché un poquito de eso. Entonces yo decía, él está buscando también cómo entrar dentro del mercado con ese tipo de Y sonidos. claro, y modernizarlo, porque realmente seguir tocando tradicionalmente con la tecnología que tenemos hoy, hay frecuencia que lastima los oídos y entonces creo que él busca la manera que sea... La mejor manera de, ¿cómo se llama? Registrar también. Exacto. Y mezclar Y la mezclar, música. Oh, exacto. sí, es perfecto. Muy bien. Y con respecto a la producción como ya para el público, ¿no? ¿Qué medios utilizan allá? ¿O qué medios están utilizando ahorita? Pues el tradicional todavía que es la radio, porque la radio mueve todavía los pueblos en México. La televisión de provincia o estatales, porque ya si entras a la televisión nacional ya significa que eres grande, ¿no? Oh, ya. Y hay una cuestión cultural ahí que también mencionaste cuando estábamos conversando, algo de los sonoros, algo así, de los DJs. Ah, sí, México hoy bueno, es una tradición que viene de la migración colombiana a Monterrey. Y que llega a Ciudad de México, que son los sonideros. Los sonideros son los bailes populares, como el Soul System de Jamaica, o que es como recuperar el espacio público y hacer bailes populares libre de violencia, libre de alcohol, sino que la gente disfrute. Pero dentro de eso entra el son jarocho, ¿tiene que ver, o sea, se mezclan ellos dos o son dos mundos diferentes? Son dos mundos distintos, porque el son jarocho tiene más de 300 años. Y el sonidero es contemporáneo, creo que no llegará ni a los 70 años. O sea, es algo más... Claro, es el boom de la cumbia cuando nace Disco Fuentes. Sí, yo pensé que de alguna forma tenían algo que ver. Bueno, a mí, la verdad, como más pude escuchar también y disfrutar de la música del son jarocho, pues a mí lo que me interesaba es el proceso de ellos de crecimiento, hasta dónde han llegado, y veo también que la gente a nivel internacional como que se apega a esa música, es muy contagiosa. O sea, y ahora creo que también tiene que ver porque tiene una variedad de ritmos, lo afro, lo indígena de la zona, ¿no es cierto?, lo nativo, y luego sería seguro que, porque miré un poco de jazz también, y miré también que, escuché también que trata de actualizarse con instrumentos más modernos, Dime, en ese proceso de hacer la instrumentación en una grabación, ¿tú has estado presente en alguna producción de ese tipo? ¿En qué momento? O sea, en una grabación de ese... Sí, bueno, he estado en eso tipo, pero dependiendo los estudios, porque en México hay demasiados estudios. Todo el mundo sueña grabar en Sony Music. Es la más reconocida. Más que reconocido es que están muy bien curados los espacios acústicos, entonces las tomas de grabación son más limpias, son más bonitas, hay gente más profesional. Entonces, o sea que seguro ya han llegado ya a este punto de grabar en ese tipo de estudios. Sí, incluso grabaron creo que el año pasado, si no me equivoco, antes de la pandemia, perdón, con esto de la pandemia uno no tiene tiempo. Grabaron con Natalia Lafourcade en Sony Music. Entonces ahí se sintieron cómodos, porque no es lo mismo ir a grabar a un estudio donde puedes tener las mejores máquinas, pero no tienes un buen ingeniero de sonido y no sabe poner el micrófono, no sabe catar las acústicas. Claro. Entonces, es muy importante. Claro, es siempre otra experiencia. Bueno, nuevamente quiero saludar a los que están recién llegando a PAC TV y a este programa denominado Opus Runas. Estamos con nuestro invitado de hoy, que es Andrés Zambrano, un productor audiovisual, y nos está contando de su experiencia con la música mexicana. Déjenos sus comentarios, escríbanos, síganos por Facebook Live, cualquier comentario, alguna pregunta, si quieren saber algo sobre México o sobre la música mexicana, están abiertos los medios por medio de Facebook o YouTube, pueden dejarnos sus comentarios. Nada, pues sigamos con lo de la producción musical.
Hay más detalles, ¿no? A veces se alarga. Yo también me pongo a pensar cómo fue el proceso de grabar en un estudio la música, ¿cómo se puede decir? ¿Popular? ¿Cómo lo denominan? ¿Música popular? Música popular, sí. Sí, la música popular. Cuando entran a un estudio, ¿es que ya está todo armado o comienzan a improvisar ahí los temas que ellos interpretan? Bueno, eso depende, ¿no? Hay unos que ya los tienen afinados y hay otros que nacen dentro del estudio. Dentro del estudio. Pero como ya son seres que están afinados y ya saben lo que quieren, entonces... Sí, eso miren en la producción de ellos que yo siento, ¿no? Será tanto escuchar música que sentía que ya han vivido esos sonidos, que no hay duda de lo que hacen. Cogen y tocan, como se puede decir, ¿no? Es que claro, esto lo bonito de Veracruz, que me encanta, es que está el fandango que se mantiene y los niños a partir de los 5 años ya están con la jarana, con el requinto, ya están zapateando. Entonces, desde pequeños ya están recibiendo esa información. Ya cuando ya tienen una edad de 15 años, por ejemplo, el hijo de Noel, para mí es alguien que me deja con la boca abierta porque improvisa, cambia de género, de repente está tocando rock con la jarana y de repente se va con un flamenco o con una sevillana. Y tú dices, pero tienes 15 años. Bueno, ahora ya tiene 22, ¿no? Estoy hablando de hace tiempo. Y claro, son gente que ha comido esa cultura desde muy pequeño. O sea, y en esas conversaciones, tal vez has notado que no es solo la parte técnica, hay también alguna forma de vivir o un pensamiento que llevan ellos tal vez en la música como artistas. Sí, exacto, un poco conectado a la naturaleza, incluso tienen una finca que se llama Luna Negra, donde hacen talleres, que hacen talleres justamente ahora, en abril, que están invitados todo el mundo, y viven especialmente conectados a la naturaleza, no tienen tanta tecnología, viven en un pueblo de ¿qué será? De unos 5,000 habitantes aproximadamente, entonces no están conectados a la ciudad, que la ciudad lamentablemente te va quitando como ciertas fusiones, ¿no? De sensibilidades acústicas, visuales. Claro. Sí, porque a mí me gustaría saber si hay algún pensamiento profundo dentro de la música, ¿no? Para ellos, cómo comparten su música. Por ejemplo, yo tengo mi hijo, ¿no? Si es solo la parte técnica o también, yo que sé, hay historias o cuentos. Qué bonito que tocas este tema, porque dentro del fandango, dentro del son jarocho, las letras son las que cuentan las historias, el zapateo, la guitarra. Entonces, cuando están contando situaciones que están viviendo ahora mismo en México, o cosas que vivieron hace años. Y son cuentos que van pasándose verbalmente, las historias. Gracias. Bueno, amigos, vamos a seguir conversando un poco más, conociendo otras tierras, con la aventura de nuestro querido amigo Andrés, que ha andado por México y ha compartido también conocimientos y sabidurías de otras culturas después de estos comerciales. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo.
No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Saludos queridos amigos, estamos en Opus Runas por medio de APAC TV con nuestro invitado especial de hoy, Andrés Zambrano, productor audiovisual, DJ y melómano. Seguimos con la conversación de cómo transmiten, y a mí me interesa eso siempre, ¿no? De cada cultura, siempre estoy atento cuando viajo por otros países, cómo se da la información cultural, ¿ya? Cómo se da la información cultural, porque es un legado muy delicado, se podría decir, ¿ya? Aquí justamente como quichua, pues, voy viendo que nos vamos distanciando, vamos olvidando ciertas maneras, ciertos procesos, ¿no? Familiares y comunitarios. No sé si tú estuviste atento tal vez a la manera de ellos, cómo manejan esa transmisión cultural en los pueblos. Claro, mira, esto es gracias al director del Centro Documental del Son Jarocho, que él comienza en los años 80 a recuperar, porque se estaba perdiendo realmente esta tradición. Entonces él abre el Centro de Son Jarocho, donde comienza a invitar a padres de familia, a gente mayor, para que vengan a conocer la cultura, no solamente la música, sino también la comida. Entonces, aproximadamente él tiene 30 o 40 años trabajando en esto, y hoy en día, gracias a él, ya se ha levantado el son jarocho. Si no fuera por una persona que tiene la idea de hacer el instituto o el centro documental del son jarocho, te apuesto que hoy en día estaríamos perdidos. Es necesario tener a alguien de base. Que se apropie de esa labor. Y que la comunidad se apropie de su cultura. Sí, claro, seguro hay más detalles, ¿no? Porque seguro tuvo que decir, esto es importante, es una información importante que la debemos de casi institucionalizar, ¿no? Exacto. Para que sea un espacio donde haya una biblioteca tal vez, o espacios donde puedan recibir clínicas de clases. Sí, clínicas, por ejemplo, ¿no? Sí, es algo que nos hace falta a nosotros también. Casi yo creo que no se ha hecho nunca. Un poquito creo que el taller Ñanda Mañachi, no sé si has escuchado, ellos tratan hasta ahora, ¿no? De compartir, abrir espacios, pero creo que es una labor muy dura, ¿no? Sí, es muy dura. Hasta el día de hoy, el director sigue el día de hoy en la lucha de seguir compartiendo la cultura. Sí, perfecto. Dime, y tú, como Andrés Zambrano, ¿cuál es tu visión después de haber vivido muchas cosas? Porque es extenso también cuando conversamos que has experimentado muchas cosas. Vienes de México, para los que no acabas de llegar de México, ¿no? Estás muy poco tiempo aquí. ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué estás en Ecuador? Bueno, ahora regresando a Ecuador me doy cuenta que es un manjar, está lleno de muchas cosas, se puede realizar, implementar muchas cosas desde México que ya lo llevan haciendo aproximadamente hace más de 40 años, como la recuperación de la raíz de diferentes provincias o pueblos. Y por qué no hacerlo aquí a través del cine, a través de la música, que al final el que sabe leer no somos todos que sabemos leer. Y yo creo que el mejor formato que podemos compartir y mantener la memoria es el audio y lo visual. Entonces, mi idea principalmente es venir a hacer cine y hacer producción musical, registrar ese material y si es posible exportarlo, pues genial, ¿no? Como lo hace México o Colombia. Tú tienes ya productos. Sí, exacto. Y los pueden, amigos, les invito a mirar las producciones de Andrés Zambrano, ¿no? Está por medio de YouTube, me pueden buscar como Coconito, Coconito Música o Coconito Productora, y en Instagram igual y en Facebook. Sí, yo he tenido el gusto de ver unos cuantos documentales, se puede llamar sus cortos, y son hermosos. O sea, no hay palabras, pero el mirar un día común de
de un pueblo en México, es hermosa la manera como cuentas. No necesitas nada y te concentras, o sea, te lleva a poner atención, es interesante. Solo escucha el sonido de la calle, su respirar, su caminar y te cuenta todo, es muy bonito. Y les invito a mirar los trabajos de Andrés, son excelentes trabajos y ir sumando más información, porque como les dije, siempre he dicho que nosotros tomamos decisiones a base de información que tenemos como seres humanos. Entre mayor información tengamos, mayor capacidad vamos a tener para tomar mejores decisiones en los productos de nuestras producciones. Y uno de esos es este producto, ¿no?, que nos presenta como en la música y como en lo audiovisual. Un buen criterio, unas buenas propuestas. Y me contabas también que tienes algo planificado en Quito. No sé si tienes una clara idea de lo que quieres hacer en Quito. Claro, la idea es como traer... Bueno, ya lo estamos haciendo realmente, se llama La Tribu Sonidera, y es recuperar los espacios públicos donde pueda haber libre de acoso sexual o machismo y libre de alcohol. O sea, la gente no puede beber, viene a disfrutar y a liberarse y a bailar. Ese es un proyecto que lo estamos organizando con Bragoma, que es una DJ fenomenal aquí en Ecuador. También estamos trabajando en un levantamiento de foto histórica en el centro histórico La Tola, en Quito, sobre la desigualdad y la hambruna que existe en el centro histórico. Y cómo recuperar y cómo integrar a esta gente a la sociedad de hoy en día. Obviamente es un trabajo largo, pero hay un señor que se llama Carlos Ríos que está haciendo ese proyecto aproximadamente más de 10 años en recuperación del centro histórico. Perfecto. ¿Y tu parte de DJ? ¿Cuál es? O sea, ¿qué tipo de música mezclas? Súper interesante. Bueno, yo voy a contar un poquito. Yo fui criado en el campo y en el campo pues se escuchaba solo cumbia. Y recuerdo que en la chiva, cuando iba de la finca de mis abuelos de Santo Domingo a la finca, se iba en una chiva y en la chiva se escuchaba siempre cumbia, cumbia, cumbia. Entonces mi género especialmente es cumbia. Y yo lo que traigo es una cumbia de los años 70 aproximadamente, desde Colombia, Perú y México, que es más moderna, más adelante. Y es un viaje sonoro que hago. Es una selección que yo hago de cumbias para mi público. Sería buenazo tenerte por acá para degustar de esa música. Claro. No sé si en producción tenemos ahí algo como para que el público pueda un poquito mirar. Bueno, en todo caso, amigos, estamos en Opus Runas por medio de APAC TV, Facebook Live, YouTube. Se pueden conectar a nosotros, pueden compartir el link. Esto se queda grabado, así es que pueden escuchar. Ya hemos tenido varias entrevistas con otros artistas y con la opinión sobre el arte, a la música, su vida. Entonces pueden, por favor, opinar. También dejen ahí sus comentarios. Este día estamos con Andrés Zambrano, productor audiovisual. Mi querido amigo Andrés, ¿cómo ha sido tu primera entrevista aquí en Peguche, en Otavalo? Súper lindo. Sí. Con un personaje como tú. Genial. Gracias, mi amigo. Mira, un gustazo de haberte tenido aquí. Gracias por tu tiempo. Ya me has abierto la mente así, con otras visiones, con otras posibilidades. Como eres también DJ, ojalá podamos conversar y hacer lo que es una presentación aquí en Otavalo para que la gente disfrute de tu trabajo musical. Ojalá podamos hacer también proyecciones de tus trabajos, sería muy bonito compartir esa técnica, ese ojo que tienes tú para mirar la vida. Y yo muy agradecido, mi amigo, muy agradecido, gracias por tu amistad y por el tiempo que me has dado para poder conversar aquí contigo. Y muchas gracias por este privilegio. Gracias. Amigos, me despido. Este día, muchas gracias. Ha sido un gustazo estar nuevamente aquí en APAC TV y poder conversar con ustedes, compartir algo de lo que llevamos en el corazón los artistas. Me despido. Una próxima estaremos con otros artistas, con otros invitados y espero nos acompañen. Gracias y que pasen una bonita tarde.